Sean bienvenidos a otro episodio más de Creepypastas no tan conocidos, esta vez con su episodio número 65 y nuevamente con 4 historias de terror que sé que les van a gustar. Sin más, comencemos. Hola nuevamente amigos, es un placer verlos en otro capítulo de esta gran serie. Hoy comenzaré yo. Recuerden compartir el video con sus amigos. Sin más, comienzo. Nuestra noche. Hacía frío pero no lo sentías, ¿verdad? Pues era helada aquella noche blanca. La nieve cubría todo el camino y bloqueaba el paso a cualquier intento de conexión a la civilización. Las huellas que dejamos en el trayecto horas antes ya habían desaparecido bajo capas de hielo. ¿No recuerdas el largo recorrido que tuvimos que hacer desde tu camioneta averiada hasta mi cabaña? Yo sí, pues era muy difícil pasar por aquellos senderos, aun cuando la tormenta no había desatado toda su fuerza sobre nosotros. Despertaste inquieto y desorientado. No emitiste ningún grito, lo cual me agradó. No había nada que temer, ¿verdad? Me viste sentada en una silla junto a la ventana, apacible, y eso te tranquilizó un poco. ¿Te dio confianza mi apariencia tranquila y amigable? Te sonreí y eso te gustó. Me acerqué a ti y te percataste de mi vestimenta, un ligero camisón que cubría mi cuerpo. Miraste mi rostro y detallaste mi largo cabello rojizo, mis ojos castaños, mis facciones delicadas y mi piel blanca cual mármol. Viste con la ayuda de la luz del fuego que ardía en la chimenea, mi cuerpo atractivo a través de la tela que se transparentaba por su ligereza. Sonreíste creyéndote afortunado, y la lujuria se extendió veloz por tus venas como el veneno de una serpiente. Te alegraste aún más al notar que estábamos solos. Creíste que era tu noche de suerte, una mujer y tú en una cabaña, en medio de las montañas solitarias. Ella sola y tú fuerte, alejados de la civilización y sin escapatoria posible. Lucías emocionado. Tus ojos me recorrían con lascivia y en mis labios notaste una sonrisa que tomaste como que te correspondía. Allá en el fondo miraste mi cama, el lugar en donde impacientemente querías que fuera tuya. Te erguiste con rapidez, y como un niño que corre por un dulce, intentaste cerrar la distancia entre nuestros cuerpos por tu impulsiva necesidad carnal. Tu sorpresa al ver que no podías avanzar, liberó a tu mente del extraño hechizo. ¿Nunca notaste las cadenas en tus tobillos? Volteaste a contemplar mi rostro. La sonrisa que segundos antes había impulsado tu deseo, la notaste ahora como un indicio de la perversidad y una muestra de la agonía, de la tortura, que sentiría tu cuerpo. El horror se extendió por tu mente como una infección corrosiva, destruyendo cada célula, cada partícula de tu miserable ser. Sí. Estabas con una mujer en una cabaña, en medio de las montañas solitarias, ella sola y tú débil, alejados de la civilización y sin escapatoria posible. Para ti, por primera vez pusiste atención a tu alrededor. La cama que vislumbraste estaba adornada con cráneos humanos, apreciaste que en las paredes, siluetas dibujadas con sangre decoraban la habitación. No quisiste mirar más por el terror que sentías y tontamente intentaste liberarte, enterrándote los clavos al forzar la cadena. Escuchaste la risa brotar de mi boca y tu desesperación crecía. Era tan divertido ver cómo intentabas escapar de tu inminente muerte. Tomaste valor y sujetaste con ambas manos la cadena que aprisionaba tu pie izquierdo, ignorando el dolor de los clavos atravesando tu piel mientras las halagas. Giraste la cabeza buscando mi presencia y un horror mayor aún recorrió tu columna vertebral al no encontrarme. Con angustia te forzaste a contemplar la habitación y ahí, junto a una mesa que mostraba un arsenal de cuchillos y objetos extraños, estaba yo, sonriéndote. Ahora estás aquí, acompañando a mis pequeñas creaciones. En tu rostro quedó grabada para siempre la expresión de agonía y horror ante la muerte. He vaciado tu interior y removido tus órganos, y dentro de tu caja torácica coloqué solo tu corazón, de forma que en tu abdomen hueco luciera junto a tus costillas desnudas, el frío órgano que antes te daba la vida. Los relucientes huesos de tu esqueleto contrastan con el rojizo de tus músculos, que ahora se apreciaban en todo su esplendor. Aún se ven las marcas de mi cuchillo al desgarrar tu carne. En mi memoria, por siempre perdurarán los aullidos agónicos que salían de tu garganta cuando te desollaba parte por parte. Ahora solo eres una estatua más, una de las tantas que conforman mi pequeña creación dedicada al cielo y al infierno.
Estás hincado y tus puños tocan el suelo, te he abierto el cráneo y removí tu cerebro. Pareces fuerte, valeroso y perverso. Formas parte de mi guardia de soldados del infierno. Del otro lado, he colocado a mis ángeles que exhiben sus bellas alas, listos para el apocalipsis. Te admiraré junto a mis fantasmas nocturnos conformantes del arte de la muerte. Descansen, mis espectros, duerman en esta, su prisión de roca. El frío conservará sus inertes cuerpos en mi paisaje demencial, en mi cueva de cristal, aquí, ocultos en la oscuridad de mi mente. Interesante historia, James. Las desventajas de ser hombre. Ahora iré yo con mi creepypasta, espero les guste. El cadáver. El siguiente testimonio llegó a mis manos recientemente gracias a un viejo amigo. Desde aquella ocasión no he sabido de él, pero espero que se encuentre bien. Como debes saber, me estoy preparando para ser un juez. Mi educación estaba casi terminada y estaba laborando en una estadía remunerada con un médico legista bien conocido en el distrito de Washington. Todo eso cambió hace algunas horas, cuando me despidieron del cargo por rehusarme a participar en lo que creo es un encubrimiento. Aunque me hayan alertado sobre las consecuencias, si llega a filtrarse alguna información respecto a este caso, mi conciencia no estará tranquila si me quedo callado. Esto es algo que las personas deben conocer. Hace un par de días recibimos un telefonazo de la policía del metro sobre un posible cadáver descubierto en la línea roja. Desde que inicié mi trabajo como legista, hemos respondido a algunas llamadas provenientes del sistema del metro. La primera de estas fue una mujer que tropezó con la maleta de otro usuario al intentar rebasar en las escaleras automáticas. La mujer terminó con el cuello hecho pedazos. En 2 ocasiones se nos requirió por un ataque cardíaco. Y una vez por un asalto en la tarde-noche. A la pobre víctima la apuñalaron repetidas veces en el estómago, pese a que entregó su reloj y cartera al asaltante. Hasta entonces no había visto nada específicamente sangriento y me sentí un poco decepcionado cuando nos dijeron que simplemente se trataba de un hombre que había caído en el tren. ¿Hay algo de malo en ser llamado a un caso en el que alguien fue empujado a las vías del tren? En fin, cuando llegamos, los paramédicos ya estaban presentes, y nos percatamos de que había sido un malentendido. Inmediatamente nos llamaron al exterior. Pero la cinta policial bloqueaba toda la plataforma en la estación. Desde nuestro punto de vista en la cima de las escaleras automáticas, se podía deducir que algo no andaba del todo bien. Los paramédicos situados en la parte exterior de la puerta del vagón no estaban haciendo nada, excepto discutiendo y apuntando a un cuerpo caído contra una ventana en el interior. Pudimos habernos retirado en ese momento, pero decidimos quedarnos y dar una mirada para ver qué estaba pasando. Cuando nos acercamos, escuché un poco de la conversación entre los paramédicos. Está muerto, ¿verdad? Dijo el más viejo de los dos. Sí, pero los muertos no hacen eso. ¿Hacer qué? Pensé. Al momento en que se dieron cuenta de nuestra presencia, rápidamente estuvieron de acuerdo en que el hombre estaba muerto y se retiraron de la escena, para que nosotros hiciéramos el trabajo. Resultaba evidente que esta no era una llamada con la que ellos querían lidiar. Podía sentirlo. La policía tampoco resultó de mucha ayuda. Intercambié algo de información con los agentes, mientras el doc ingresó para dar un vistazo al hombre en el tren. Uno de los detectives comentó que no había señales de asesinato. Todos los testigos relataron que el sujeto simplemente se sentó como todos los otros e inmediatamente después, dejó de respirar. Causas naturales, pensé, parecía otro caso simple, pero cuando vi por encima de mi hombro hacia el doc, parecía confundido. Mira, Me dijo mientras entraba al vagón. Al acercarme, parecía que el hombre estaba dormido, como lo hace cualquier pasajero cuando sabe que su parada aún no está próxima. ¿Mirar qué? Preguntó. los ojos. La cabeza del hombre estaba echada hacia el frente, con la quijada en el pecho, de modo que tuve que arrodillarme para obtener una buena vista de su rostro. Cuando hice esto, el doc comenzó a hablar consigo mismo, como acostumbra a hacerlo, apenas repasando su lista mental. No respira, ni tiene pulso y su piel está helada.
El tiempo aproximado de la muerte, de 6 a 8 horas antes. Estoy en el pasillo del tren, intentando hacer un análisis con una linterna ya que la poca iluminación del lugar no está ayudando mucho. Los ojos del hombre estaban abiertos y parecía estar mirándome. No es raro, por eso, me incliné más con la esperanza de descubrir aquello que el Doc quería que yo viera, no me quería ver como un idiota y entonces. El cadáver parpadeó. Retrocedí con un salto, tan rápido como lo haría una mangosta escapando de una serpiente. ¿Qué carajos es esto? Intenté decir. Precisamente. Respondió el Doc. Debe tratarse de algún espasmo muscular, ¿verdad? También lo pensé. Me dijo. Pero observa esto. Tomó al sujeto por el cabello y empujó su cabeza hacia atrás. Con la otra mano agitó uno de sus dedos frente a los ojos abiertos del hombre que, enseguida, comenzó a acompañar el movimiento con la vista. Entonces el hombre me miró y parpadeó nuevamente. ¿Vio algo así antes? Preguntó. No. ¿Está muerto? Muerto como una piedra. Dejamos al oficial encargado a sabiendas de que no era posible determinar la causa de la muerte en el lugar. Tendríamos que hacer una necropsia completa para llegar a cualquier tipo de conclusión. Colocó una nota en el informe donde mencionaba que este cuerpo tenía una tendencia a seguirlo con los ojos y ocasionalmente parpadear. Extraoficialmente, me dijo que el caso entero lo incomodaba. El hombre, según él, no llevaba ninguna identificación, tarjeta de crédito, reloj, joyas, un teléfono o incluso dinero. Todo lo que descubrieron en él fue un boleto del metro y una servilleta en el bolsillo. Cuando regresamos a la oficina, nos vestimos con el traje para hacer el examen, y a mí me tocó desvestirlo. El cadáver me miraba todo el tiempo mientras retiraba su traje. Incluso me guiñó en una ocasión. Además, algunas cosas extrañas aparecieron en su vestuario. Primero, no llevaba puesta ropa interior. Normalmente las personas usan una camiseta, boxer o calzoncillos y calcetines. Este tipo no usaba nada de esto, pero por alguna razón, llevaba dos cinturones, uno encima del otro. El Doc encendió la grabadora y enseguida la sierra circular. Pude ver cómo realizó la incisión, e hice una nota mental sobre su técnica perfecta para que yo pudiera intentarlo mejor la próxima vez. Lo confieso, el Doc es un verdadero artista. Enseguida, vino el agradable sonido del estallido a la vez que la caja torácica se abría. Mientras todo esto tenía lugar, los ojos del hombre nos observaban. Casi puedo jurar que también estaba sonriendo. Durante la siguiente hora, el Doc hizo algunas anotaciones del examen. Me entregó cada órgano para que lo pesara y catalogara. No había nada de extraño o fuera de lo común en sus órganos internos. Todo perfecto, dijo el doctor. Ahora demos un vistazo a su cabeza. Quiero ver qué está provocando el movimiento de los ojos. ¿Te importaría vendarle los ojos? Intenté mantenerme tan profesional como aquella situación me lo permitía, pero el parpadeo constante me delataba. El Doc lo autorizó, por lo que tomé un poco de cinta de sutura y puse manos a la obra, hasta cerrar con mis manos los párpados del sujeto. E inmediatamente comenzó a moverse. Todo su rostro se estaba convulsionando y contorsionándose, intentando liberarse de la cinta. Creo que no le gustó mucho la idea, dijo el Doc y entonces retiró la cinta de los ojos del hombre. Los movimientos violentos se detuvieron inmediatamente y el hombre le guiñó al Doc. Esto no es normal, le dije. Hay una razón científica para todo. Y nuestro trabajo es averiguarla, respondió el Doc. Pero estaba luchando para quitarse la cinta de los ojos. Creo que él quiere ver. Ahora, ¿quieres retirar el cráneo, o prefieres que lo haga yo? Estoy muy conmocionado como para manipular el equipo, así que simplemente me quedo a ver cómo el Doc usa la sierra en torno al cráneo de este hombre. El bastardo aún sonríe. Estoy seguro de eso. Me está mirando y guiñando con su ojo izquierdo, después con su ojo derecho. Y puedo escuchar el estallido tan familiar que produce la parte superior del cráneo al ser retirada. Wow, ok, dijo el doctor. ¿Qué es eso?, preguntó mientras yo caminaba a su alrededor para ver lo que él veía. Claro, los ojos del hombre no dejaron de seguirme. Creo que debes ver esto. Por Dios. ¿No tiene cerebro? ¿Doc?, le preguntó. Ahora no. Toma tus cosas y ve a casa. Voy a terminar de limpiar esto, dijo mientras marcaba por teléfono. Pero,
Vamos. Te llamo más tarde. Eso no había sido una solicitud, sino una orden. Hago mi camino hasta la puerta, sabiendo que el hombre aún me mira. Y no digas nada a nadie. El Dog nunca me volvió a llamar. Cada vez que intentaba contactarlo saltaba el buzón telefónico. Intenté volver al día siguiente, pero la seguridad me impidió el ingreso al edificio. Dijeron que tenía que esperar para recibir nuevas instrucciones, y que recibiría una licencia remunerada. De eso hace ya 4 días. Esta mañana escuché unos golpes en mi puerta. Era un hombre que dijo haber estado en la oficina del médico legista, pero parecía que trabajaba con la CIA, el FBI, la NSA o alguna otra agencia con siglas de 3 letras. Me preguntó si podía entrar para conversar. Abrí la puerta para dejarlo entrar y cuando lo hice, pude notar a 2 hombres vestidos exactamente igual, sentados en un automóvil negro del otro lado de la calle. En su maletín había una carpeta para el caso del hombre desconocido que fue encontrado en el tren. Todas las notas sobre el movimiento de los ojos y los parpadeos habían sido eliminadas. No hubo ninguna mención sobre cualquier cosa fuera de lo común, mucho menos de la ausencia de cerebro. El archivo tenía la firma del Doc y este hombre me solicitaba que también lo firmara. Intento explicarle que el archivo está mal, pero él levanta la mano y me impide continuar. De esta forma sucedieron las cosas. Ahora firme. Me dijo. Le pregunté por el Doc. Quería saber por qué no había tenido noticias de él. Me dijo que el Doc se había ido. La forma en que lo dijo me hizo pensar lo peor. Me rehusé a firmarlo y solicité hablar con el director de la oficina del médico legista. El hombre me informó que eso sería imposible y que yo sería despedido. Pero despedido no es la palabra que utilizó. La palabra que exclamó fue ejecutado. Se retiró cuando le pedí que se fuera, pero me advirtió que no mencionara nada de lo ocurrido, o tendría consecuencias graves. Así que la puerta se cerró detrás de él, preparé una maleta y salí. Pude ver que el auto negro estaba estacionado al final de mi calle, y eso aumentó mi paranoia. Para asegurarme de que no me estaban siguiendo, cambié varias veces de dirección. Cuando me sentí lo suficientemente seguro, entré en un barrio residencial cercano y encontré una señal de Wi-Fi libre. Creo que algo extraño está sucediendo en Washington, quizá en otros lugares también. No sé qué podrá ser, pero presiento que Doc y yo vimos algo que no quieren que se sepa, y ahora estamos en peligro. Encontré el número de la casa del Doc. Cuando lo llamé fue directo al buzón de voz. Intenté dejarle un mensaje, pero la línea se quedó muda después que comencé a hablar. Si alguien está monitoreando mis llamadas, es posible que mi auto esté vigilado también, y ellos saben exactamente dónde estoy. Una vez más, quizás solo soy un paranoico, o loco. Tal vez exista una explicación completamente lógica para el aterrador cadáver que ve, parpadea y sonríe. No puedo imaginar cómo algo así podría existir o por qué existiría. Tengo miedo, mucho miedo. Decidí que lo único que podía hacer, era escribir esto y enviarlo a todas las personas que conozco. Espero que esta información llegue a alguien. Si recibes este correo y no recibes otro mañana, entonces probablemente esté muerto y sabrás que lo que escribí es verdad. Interesante historia, me recuerda un poco a las clásicas. Espero estén disfrutando este nuevo episodio, recuerden compartir el video. La mía será la más larga de este capítulo, pero espero les guste, comienzo. La maleta de las pesadillas. Realmente no creí en los fenómenos paranormales, nunca, ni de niño. El coco me daba risa, los vampiros y hombres lobos para mí, eran un reto si llegaban a existir. Las imágenes de fauces terribles, ojos saltones inyectados de sangre, asesinos con cuchillos, nada podía hacer que a la hora de apagar las luces y meditar en mi cama a oscuras, empezara a maquinar en mi imaginativa cabeza, sombras macabras dispuestas a llevarme a un mundo de eterna pesadilla. Simplemente no creía en aquellas cosas. Con 25 años, mi carrera terminada y un brillante futuro por delante, no podía darme el lujo de dejarme caer por miedos infantiles.
y de hecho el mundo paranormal no estaba en mis planes, hasta el día que, limpiando la vieja casa de mi abuelo, en la cual me había instalado y quien había fallecido hacía poco de un infarto, se me ocurrió limpiar bajo la cama de su habitación, sacando de debajo de la misma una gran maleta, la cual dejé a un costado para seguir limpiando. De repente, un chasquido rompió el silencio del cuarto, la maleta se abrió de la nada. Sospeché que los resortes habían fallado, tenía un sistema mecánico simple de hacer saltar la tapa de la maleta al desprender el cierre, así que de seguro el cierre se había falseado y la tapa saltaba por nada. Cuando me dispuse a cerrarla noté muchísimos papeles, carpetas, anotadores, incluso CDs y disquetes de 3/4. A mi abuelo le gustaba investigar fenómenos y leyendas paranormales, a veces se metía a casas abandonadas con una grabadora, su cámara de fotos, lo que sea, y últimamente, había estado investigando leyendas a través de internet. A pesar de tener sus buenos 70 años, y ser jubilado, no era negado a la tecnología, tenía su ordenador portátil, con internet y al revisarlo, infinidad de archivos de sus experimentos, aventuras e investigaciones. De curioso me puse a leer bastantes leyendas urbanas, algunas chistosas, otras demasiado irreales. Miré una carpeta que decía, casos sin resolver y el primero de los archivos decía, Candle Cove. La curiosa historia que circulaba en internet. Todo empezó cuando un grupo de veteranos se juntaron en un foro, preguntando sobre un programa infantil local llamado Candle Cove, tratándose de una marioneta de un pirata que luchaba contra una marioneta esquelética llamada Robapieles, y todos ellos eran un mundo imaginario de una niña de 5 años. Contaban que en el último capítulo solo se escuchaban gritos, se veía a la niña llorar. Y un último mensaje, en donde un usuario le había preguntado a su madre, y ella le decía que él se paraba media hora frente al televisor mirando solo estática. Me quedé sorprendido por aquello, porque a pesar de ser obviamente falso me generó cierto escalofrío. Y también me puso curioso. Así que leí el número de archivero del documento, fui a la maleta y busqué el mismo número, sacando una carpeta que tenía 2 DVD grabados de forma casera y una cinta de video que decía, capítulo 12, NMA. ¿NMA? Repetí suavemente y puse los DVD. Estaban divididos en 6 capítulos el primero, en 5 el segundo. Y como lo imaginé, solo eran estática, y más estática. Pensé que mi abuelo había estado experimentando con algo, tenía contactos en todo el mundo debido a su trabajo, así que puse la cinta y di un salto hacia atrás. En la cinta salían muchas imágenes confusas, todos gritaban y había una niñita llorando, cosas que realmente no alcanzaba a distinguir del todo, hasta que de repente apareció un sujeto con una máscara de cerdo en algún acampado y luego, más estática. Me quedé viendo el televisor, no tenía miedo, simplemente me había sorprendido, pero aún así revisé la carpeta, había notas aisladas como escritas en diferentes situaciones, con la prolija letra de mi abuelo. El subconsciente de los niños suele estar más desarrollado en la temprana edad, a partir de los 7 años, el consciente empieza a predominar. Rezaba el papel, con la letra de mi abuelo, y más abajo decía, ver con los ojos de un niño. ¿Cómo rayos se suponía que iba a verlo con los ojos de un niño? Empecé a dudar de la cordura de mi abuelo, incluso de la mía por haberle seguido al juego y haberme puesto a ver pura estática en 2 DVDs. Y un video bizarro. Volví a querer dejar todo en la maleta cuando noté algo extraño. Todos los demás papeles estaban completamente en blanco, no había un solo papel, aparte de la carpeta de Candle Cove. El ordenador igual, no había un solo registro, excepto el del caso. Y yo estaba seguro de haber leído al menos 50 carpetas de casos no resueltos. Puse todo en la maleta nuevamente y traté de cerrarla, pero la tapa volvía a saltar una y otra vez, al punto de llegar a ponerme los pelos de punta por aquella situación fuera de lo común que se estaba dando. Até la maleta con unas sogas y me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño pesado, sentía que tenía hilos, como si yo fuese una marioneta viviente, y un esqueleto con dientes afilados, y una capa con remiendos hechos de piel humana. Trataba de alcanzarme con sus esqueléticos dedos cubiertos de sangre fresca. Me desperté bañado en sudor, y tardé varios segundos en diferenciar la realidad con aquel sueño. Aún podía ver las cuencas vacías de la calavera donde en algún tiempo hubo ojos quizás.
y su chillido demoníaco seguía haciéndome eco en el inconsciente. Suspiré y me levanté para comprobar, con un vuelco en el corazón y un frío para nada natural recorriéndome la espalda, que la maleta estaba abierta, las cuerdas rotas y expediente de Candlecoff abierto, las únicas hojas que no estaban en blanco. Alguien o algo querían que llegase al fondo de este asunto. Me pasé toda la mañana y parte de la tarde dándole vueltas al asunto, leyendo una y otra vez las notas de mi abuelo. Por alguna razón había esquivado el ver los vídeos de nuevo, pero al releer todos los datos parecía que todas las pistas llevaban a analizar las cintas una y otra vez. Por lo que pude leer, no hay realmente un testimonio claro de que el programa existiera. Los adultos no prestaban en esa época mucha atención a lo que los niños veían en la televisión. Cada episodio duraba solo 20 minutos, y los niños parecían reír y divertirse. Pero, en una de las páginas del informe, encontré unos recortes de diarios de la misma fecha pero de distintos países, en donde reportaba la desaparición de 10 niños de entre 3 y 5 años de edad, todo el mismo día, sin explicación alguna. En Inglaterra habían desaparecido 5, otros 3 en Estados Unidos, 2 en Francia, y 10 más en Japón. En 1996, hallaron en un descampado restos de cuerpos humanos, en descomposición, aproximadamente 30 o más de ellos. Lo único que se encontró en aquel descampado aparte de aquel horroroso descubrimiento, era una máscara de yeso marrón, que asemejaba el rostro de un cerdo, la cabeza de un muñeco de porcelana sin ojos, varias marionetas destrozadas e instrumentos de peletería. Había otra noticia, bajada de un periódico virtual e impresa en el 2005, los restos de ADN confirmaban el origen de los niños de diferentes nacionalidades, y el autor macabro había sido una mujer llamada Janice V. Orton, siendo apresada el mismo año, pero tuvo que ser ingresada al hospital mental de la región, ya que Janice padecía psicosis aguda, y solo podía repetir: el robapieles me obligó a hacerlo. Él me obligó a crearlo. Otra noticia, en el 2007 decía que Janice había aparecido muerta en su celda, la habían atacado brutalmente, al parecer, otros pacientes internados en el manicomio, le arrancaron toda su piel e incluso habían mordido y desgarrado parte de la carne de su cuerpo. Y abajo había una nota, también con la letra de mi abuelo: el subconsciente a veces es tan poderoso, que cobra vida propia. Por alguna razón, sentí la imperiosa necesidad de llegar al fondo de este asunto. Me encerré en la habitación y volví a poner los DVD, estática nuevamente, aunque esta vez se veía diferente. Era como si entre la estática pudiese distinguir figuras moviéndose, como una muy mala sintonía de algún programa viejo. A medida que mis ojos trataban de distinguir formas, la imagen se volvía más y más clara. Vi 4 veces el primer capítulo y para restarme un poco de cordura, cada vez que lo veía, las figuras se tornaban más claras, pero no solo eso, sino que, al ver de reojo, tenía la sensación que si volteaba me iba a topar con alguna sombra escabulléndose por dentro del armario, o una silueta indefinida mirándome desde el espejo. Era como si de repente, mi visión de ver el mundo hubiese cambiado, pero ¿cómo? ¿Cómo es que ahora, tenía lo que obviamente era la visión de un niño? Sí, suponiendo que la teoría de mi abuelo fuese cierta, ¿cómo es que llegué a tener los ojos de un niño? Y como una muda respuesta, quizás un intento de mi inconsciente de aferrarse a una explicación lógica, la imagen cadavérica del quitapieles, con sus esqueléticos dedos manchados de sangre apareció en mis recuerdos. El sueño. ¿Habría sido quizás el sueño quien me había abierto aquel escalofriante panorama a la fuerza? ¿Cómo era que se me había impuesto aquel destino a la fuerza? Le di el play al capítulo 1 nuevamente. Esta vez, la imagen era clara, incluso el sonido, la música y los detalles concordaban con la época de los 70, parecía un show casero. Efectivamente, ahí estaba la niña, Janice, saludando alegremente a una grotesca marioneta, construida con la cabeza de un bebé muñeco de porcelana, con los ojos macabramente hundidos, uno de ellos cubiertos con un pedazo de tela raída a modo de parche. Los primeros 11 capítulos parecían haber sido escritos por niños, las tramas eran simples, el villano, el robapieles, era un esqueleto con capa y sombrero hecho de cortes de piel. Los vídeos parecían haber sido incluso filmados de forma casera, y no en un estudio de grabación, pero nadie podría haber hecho en su casa el video de tal forma que solo sea visto por niños, era imposible.
Había tonos escalofriantes, el pirata Percy con sus ojos vacíos y su aflautada voz chillona me ponía los pelos de punta cuando aparecía el robapieles. Una sensación de incertidumbre inexplicable me oprimía el pecho, y lo que más escalofrío me daba era la tranquilidad con la que la niña interactuaba con aquellos escalofriantes personajes, salidos de su propia imaginación. Entonces, llegó el momento que más me temía, ver el último capítulo en la cinta de video. Puse la cinta y los gritos me sonaron aún más estridentes y escalofriantes que antes. Bajé el volumen al mínimo hasta que dejé en pausa la imagen de aquel sujeto con la máscara de cerdo en aquel extraño acampado. Respiré hondo y le di al play. Y donde antes había estática, ahora había imágenes, claras y escalofriantes. Un esqueleto bailaba al son de una música que sonaba al revés, sus movimientos eran apáticos, como si de una marioneta se tratase, la cabeza del pirata Percy estaba tirada como basura a un costado del escenario, claro. Ya no era necesaria, porque ya no estaban actuando, ya no era el show para niños, sino una obra macabra de una mente perturbada. El esqueleto se acercaba, hasta que su calavera blanca quedó casi ocupando toda la pantalla, balanceaba lo que habían sido sus manos cerca de su rostro, y de los esqueléticos dedos, goteaba un líquido rojo, si era sangre o no, no podía saberlo, pero algo en mi interior me aseguró que sí, era sangre, y no cualquier sangre, sino sangre humana. El sonido se detuvo y la imagen se congeló, el robapieles me miraba fijo, con su eterna sonrisa malvada marcada en su calavera. Había anochecido ya, y a pesar de que el video terminó, no podía moverme de mi lugar, arrodillado frente al televisor, como habían pasado al menos 3 horas ahí metido sin salir. La casa estaba completamente oscura, y la única fuente de luz era ahora el televisor con estática, luego de que la cinta fuera expulsada del video automáticamente. No podía moverme, un frío sobrenatural había envuelto la habitación, un frío que hacía que se me pusiera la piel de gallina y mi cuerpo entero se volviese más sensible, atento a cualquier sonido y movimiento en el lugar. Un suave golpeteo se dejó escuchar, al principio era cada 3 segundos. Por las escaleras. Por el pasillo. Y aquel golpeteo ahora era acompañado de un crujido, como el de dientes entrechocándose, relamiéndose al masticar algo con gusto. Cada vez más cerca. Mi cuerpo no podía moverse, solo podía mover mis ojos y mi cuello, buscando desesperadamente algo, lo que sea, cualquier cosa que me hiciese entender lo que estaba pasando, porque a medida que los golpeteos se hacían más fuertes, más cercanos, comprendía que aquello no era humano, no era algo que la lógica pudiese explicar, iba más allá del mundo que tú y yo conocemos. Y se detuvo en la puerta, ya no crujía los dientes, no, porque planeaba ocupar su mandíbula con su próxima presa. Mis ojos se toparon con la cinta que había salido de la videocasetera, NMA. Esa era la solución, mi abuelo había dejado la solución, NMA. Y ahora los pasos eran más claros. NMA. Se acercaba, el robapieles se acercaba. Crujían sus huesos, sus dedos ansiosos de arrancar la piel. NMA. La respuesta brilló de repente en mi mente, era la única posibilidad, era lo único que podía hacer, quedarme quieto, sentir el ondeo de su capa hecha de piel humana y sus pies de hueso golpear el suelo con cada paso. Fijar mi vista en aquellas letras, aferrarme a eso, las ganas de girarme eran irresistibles, pero debía quedarme quieto, era mi única esperanza, porque él estaba ahí, porque me había señalado desde aquel sueño, y si no quería terminar como aquellos niños no debía girarme. Sentí como se detenía en mi espalda, esperando a que me girase, mordí mi labio, mi corazón se había acelerado al punto que podía escuchar su frenético bombeo en mi cabeza, quería girar y ver aquello que era desconocido para mí, para poder salir corriendo, pero aún así, cerré los ojos con fuerza. Un susurro, un castañeo de dientes, articulaciones que se movían, huesos que se rozaban cuando aquella esquelética figura hacía su último movimiento, posando su mano sobre mi hombro, me estremecí cuando ésta dio un chillido y sentí que caí en un túnel oscuro, lleno de gritos y marionetas grotescas agitándose de forma aterradora.
Cuando desperté estaba tendido en el suelo, el hombro me ardía y tenía la ropa y piel quemadas, en forma de una mano esquelética que se había posado en mí. Respiré hondo varias veces, tratando de convencerme de que todo había sido obra de un lunático. Sí, eso debía ser, ¿verdad? Aunque ni mis más grandes esfuerzos por convencerme de aquello, podían quitar el sonido de los huesos moviéndose hacia mí, ni el frío sepulcral que había llenado la habitación la noche anterior. Mis intentos de convencerme de aquello terminaron por silenciarse, cuando a los pies de la mesa encontré un pedazo de yeso color marrón, y un retazo de cuero tratado. Cuero. O quizás piel. No quería seguir enterándome más del asunto. Recogí la cinta, los DVD y el informe, tomando la primera hoja, la que estaba incompleta, y empecé a rellenar. Una vez terminada coloqué todo en la carpeta y me dirigí a la maleta, colocándola entre las demás, en blanco. Empujé la tapa y esta hizo un ruido como de resorte, y se quedó cerrada. No volvió a abrirse hasta el próximo caso, pero la lección me quedó grabada para siempre. N.M.A. No mires atrás. Y esto fue todo por el día de hoy. Sin más, yo me despido para vernos en el siguiente episodio, que será muy pronto, ya que, como ustedes recuerdan, nos veremos en el especial de creepypastas no tan conocidos del mes que entra. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Figuras familiares. Él nunca hubiera sabido que yo me había escondido, hasta que vi horrorizado que el asesino de mi familia contaba las pequeñas figuras de palitos del vehículo de mi madre y volví al interior de la casa.